seguimos con nuestro café piteado con Miguel Barreda y Jesús Martínez. Bueno, siguiendo con Arequipa entonces, ¿qué es lo que no han extrañado nunca de Arequipa cuando han estado fuera? Bueno, igual Arequipa ha cambiado Sí, entre el año en que me fui, ¿no? Sí, Entre claro, el 92 seguro. y ahora... ¿Para peor, para mejor? Ambas cosas. Ha habido cosas para mejor y ha habido cosas para peor. Hay muchos centros históricos que se han venido radicalmente y completamente abajo. En Arequipa hay muchos sectores del centro histórico que se mantienen, que han sido mejorados, etcétera, etcétera, y eso no vamos a negarlo. Lo que evidentemente vamos a coincidir inmediatamente es el transporte, ¿no? O sea, el transporte público nulo y vías colapsadas. Entonces, lo que implica además contaminación, lo que implica estrés, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero que te salta a la vista, ¿no? Y luego, evidentemente, ahora que viajo a cualquier, o sea, que circulo por Arequipa a cualquier parte, que me voy a José Luis Bustamante y Rivero, que me parece eran los extramuros de la ciudad, ¿no? El cono norte, y era como ir... No existía, Sayura, no existía, claro. evidentemente, ¿no? ibas a Sayura y era desierto, etcétera, etcétera. Y me parece fabuloso que la ciudad crezca, que vengan todos los migrantes, etcétera, etcétera. Pero lo que deberíamos tener es cierta planificación urbana, ¿no? Para no justamente generar caos que ya estamos viviendo. ¿Tú, Sí, Miguel? no, claro, sí, coincido plenamente con Jesús en la observación. O sea, una de mis impresiones y depresiones más fuertes cuando regresé al equipo fue eso, ¿no? Fue ver que en tanto tiempo no se había hecho nada por crear un sistema de transporte urbano. Ni siquiera ¿no? O había sea, la Antiquilla ni añorada. siquiera la Antiquilla de San Camilo. Pues o sea, ahí estaba la pensando Antiquilla de en San Camilo, claro. El Eran Yaguara, otros tiempos. Ya, esto, sí, es algo, ¿no? Una ciudad que quiere ser moderna, pues necesita un sistema de transporte. El manejo de los residuos, la basura, la manera en que tiramos la basura donde se nos ocurra, ¿no? Esto, que no seamos capaces de separar la basura, ¿no? Eso es también una señal de su desarrollo, es una de las cosas que no extrañé para nada, ¿no? Porque claro, en Europa esos dos puntos, ¿no? te dan una señal de cómo se organiza mejor una sociedad o cómo se organiza mejor un colectivo, ¿no? O sea, saber moverse, respetar espacios, ¿no? Que en una ciudad que convivan, que te digo, medios de transporte como los buses, los metros, los tranvías, las bicicletas, ¿no? que conviva todo eso. En una ciudad que además tiene un patrimonio cultural histórico, claro, ¿no? Que por ejemplo en Europa hay tantas, claro, ¿no? Y que sí. cómo hacen que no hemos encontrado el equilibrio. Claro, entre conservar la parte Sí. monumental Sí. y al mismo tiempo ser una ciudad moderna, porque Sí. es lo que Exacto. demandan los jóvenes, por Exacto. ejemplo, ¿no? Sí, claro. ¿Qué faltaría? Y uno de los... No, y digo, sintomático también es la pasividad con la que aguantamos eso. O sea, no nos importa Eso es que no cierto. exista un sistema de transporte. O sea, el problema ya se venía a venir hace 30 años. Cuando hemos salido de aquí del país, ya estaba comenzando el problema. Ya veías, ¿no? Y ahora el problema está, ¿no? En los últimos 30 años no se ha hecho absolutamente nada. No hemos hecho absolutamente nada. Entonces, no sé, mira, pues Tener un sistema de Tercero. transporte unificado, quizás, ¿no? obviamente, claro, sí. Transporte, ejemplo. manejo de residuos. ¿Qué sí. más nos falta para Zonas ser una liberadas, ciudad? zonas liberadas como el centro, por ejemplo, crear más zonas peatonales. Ayer estaba con un grupo de amigos franceses que estaban muy contentos mirando ciertas calles donde ya no hay cableado, ¿no? Y eso les parecía, no lo habían visto en otras, o no lo habían notado tanto como en Arequipa. Y eso es hermoso y está bien, pero efectivamente creo que el centro de Arequipa podría estar también descentralizado, ¿no? Crear, Claro. por ejemplo, enviar, no sé, otra oficina de la SUNAT más grande, crearla en el Cono Norte, qué sé yo, para evitar justamente esa concentración en un solo espacio. Sí. ¿Y la política? ¿Qué tenemos que decir de la política? Bueno, considerando lo que tú acabas de decir también, no hemos hecho nada, porque efectivamente el otro lado de la política es la ciudadanía, como Claro. el otro lado de la moneda, Sí. y realmente no somos ciudadanos. Sí. Hay responsabilidad de cada quien, pero también hay responsabilidad de las políticas educativas, Claro. en fin, ¿no? Sí. Pero hablemos ahora de los políticos. ¿Son peores que hace 30 años? No sé. La verdad no sé, mira,
porque quizás no son peores porque los de hace 30 años no tenían las oportunidades que tienen los de ahora, ¿no? Para delinquir. No lo Quizás sé. no fueron tan No había No, breves. pero yo también me deprimí muchísimo. No pude terminar de leer el libro de la historia de la corrupción en el Perú. Yo tampoco ¿no? lo terminé. Porque a las 30 de páginas Quirós. ya quería salir a matar gente a la calle, ¿no? O sea, y no puedes hacer eso. Solo en la o sea, época de la colonia. Claro, llegué hasta la colonia y ya me di cuenta que la cosa se iba a poner peor, ¿no? Sí, no sé, mira, lo que pasa es que en Arequipa también se refleja lo que ha sucedido en el Perú, o sea, la eliminación de los partidos políticos. No hay partidos políticos, hay agrupaciones electorales. Electoreras, ¿no? digamos. Electoreras, Ajá. ¿no? Ese me parece que es un problema gravísimo. No hay ideologías, no hay grupos con un sustento ideológico, o los hay, pero que creo que no articulan ese sustento ideológico. Ese me parece un gran problema, pero creo que es también global, ¿no? O sea, ya los partidos, los grandes partidos de grandes países cada vez se alejan menos de decir, mira, nuestra ideología es esta, nuestro programa es ese, sino están proponen resolver problemas inmediatos y por eso tienes que votar por ellos, ¿no? Pero no te proponen un modelo social, ¿no? Te dicen, mira... Claro, un proyecto a mediano y largo plazo. ¿no? Ahora tenemos que resolver esto, pero dentro de 5 años hay que resolver aquello, dentro de 10 años tenemos que llegar aquí. Claro, esto es un poco más en política y bueno, es cierto que en el Perú han surgido en los últimos años algunos colectivos, algunas formas de manifestación de ciudadanos, en fin, ¿no? Como digamos, en Francia ocurre desde la Revolución Francesa, más o menos, ¿no? Pero eso nos da alguna esperanza. Ha surgido en Arequipa, que es tan conservadora, digamos, al nivel de Lima. En Lima sí hay muchos de estos colectivos. ¿Cómo lo ves tú? Ya. Sí, bueno, la verdad es que he estado viviendo estos años en Lima, entonces mi experiencia, sobre todo de los colectivos en Lima, he pertenecido a 3 colectivos diferentes y he militado en esos colectivos ciudadanos, ¿no? De concientización, de sensibilización, de visibilización de diferentes problemáticas. Sin embargo, muchas veces hemos actuado en paralelo con otros colectivos en el resto del Perú. Yo creo que sí hay una urdimbre, ¿no? de grupos que no están conformes, que quieren salir y lo que decía, visibilizar, hablar, etcétera, etcétera. Ahora, eso por un lado, sí hay desde la academia, desde las universidades, porque también lo he visto en las universidades, grupos independientes, ¿no? Hay mucha contracultura en Lima, hay mucha contracultura en Arequipa, sí. Hay mucha contracultura también en Cusco, en Ayacucho, en Trujillo incluso, que son espacios que he visitado y que conozco. Pero que son menos visibles. Son menos visibles, evidentemente. Por lo menos, bueno, quizás no para todo el mundo, evidentemente. Ahora, por otro lado, tenemos, para completar lo que decía Miguel sobre la ausencia de partidos políticos, una ciudadanía light que también se claro. acomoda de esa ausencia claro. de partidos políticos o de ese oportunismo, ¿no? Que se conforma con esos derechos económicos. Es funcional a este Exactamente, sistema. que es funcional porque se contenta. Les van a poder permitir continuar, ¿no? Sacrificando otros aspectos de su vida. Sin embargo, sí creo que hay un montón de jóvenes que se están despertando. Bueno, podríamos pensar en la ley Pulpín, que ¿no? Originó un montón, ¿no? Los bloques en Lima, que se formaron muchos bloques que están presentes, pero también desde el feminismo y desde la red LGTB. Claro, también. ¿No? La red LGTB se está volviendo. Hay una marcha del orgullo en Arequipa. Eso es fabuloso. Y es un hecho político, ¿no? Por más que muchos de esos jóvenes no sepan que están ahí. Claro. Haciendo política. Exactamente, Claro. haciendo política es un hecho político. El problema, y termino con eso también, están estos grupos que se visibilizan, esta ciudadanía light general y nuestro gran enemigo, que es esta prensa también concentrada, claro. que desinforma, que intoxica, etc. Entonces, es muy difícil construir, ¿no? en esa coyuntura estas ciudadanías más responsables. Sí. Bueno, ¿y cuáles son las lacras que arrastra Arequipa? ¿Por qué no desarrolla? O sea, se ha visto mucho, se ha visto mucho por las redes, por ejemplo. Persiste un racismo inexplicable, hay
hay una especie de hay también grupos fanáticos religiosos, ¿no? Y hay esto que tú acabas de decir, una de las expresiones de la ausencia de ciudadanía, yo pienso, es la falta de conciencia de que es necesario tener una prensa libre, independiente, no solo a nivel del país. Fíjate que a nivel a nivel local, pero nadie ha caído en esa conciencia, ¿no? Y realmente es casi inexistente, porque lo que hay son sucursales de la gran prensa limeña, ¿no? Y medios locales que están tan apretados por la situación económica que ya no pueden ejercer con independencia, ¿no? Bueno, pero volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que hay que erradicar de Arequipa, ¿no es cierto?, para pensar en una sociedad mejor, moderna, hacia adelante, ¿no? Sí. Creo que la respuesta la has incluido en la pregunta, porque has mencionado pues, varios de los gravísimos problemas, ¿no? Que estamos como sociedad mestiza, que es la sociedad arequipeña, seamos racistas, pues es muy esquizofrénico, ¿no? O sea, ahí necesitaríamos una buena dosis de psicoanálisis, de psicoterapia colectiva, masiva, ¿no? Porque es muy curioso. Porque el racismo peruano también es muy curioso, ¿no? O sea, varios extranjeros dicen, pero no entienden el racismo peruano, claro. ¿No? Porque claro, el racismo no hay racismo no hay racismo claro, que debas entender, o sea, pero, claro, no se debe justificar el racismo en ninguna de sus casos, pero a veces sí es evidente que si tu piel es de un color y choleas a los que tienen la piel de otro color, bacán, ¿no? Entiendes, como si fuéramos a la África. Y ves claro. dos tribus que dicen, no, que son más azules, son más azules, ¿no es cierto? O sea, claro, no tiene pero mucho bueno, ahora que mencionas África, bueno, Hutus, Tutsis es otra cosa, pero aquí, ¿no? Tú dices, tú choleas a alguien que es idéntico a ti, o sea, físicamente es idéntico a ti y lo choleas, ¿no? ¿Por qué? Porque es más pobre o porque quizás tiene otro apellido o no sé qué, entonces es muy loco, ¿no? Nuestro racismo es muy loco y no queremos curarnos esa locura, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que estamos muy contentos con esa forma de ser que tenemos, estamos muy satisfechos con esa forma, con esa horrible forma de ser que tenemos, y eso para mí es un gran problema, ¿no? Asimilamos de manera sobreentendida, ¿no? Que nuestro fanatismo religioso sirva para quitarles derechos a otras personas, ¿no? O sea, es algo que lo asumimos así, ¿no? Como natural. Lo mamamos con la leche materna. Entonces, claro. Erradicar eso yo creo que es uno de los... Ahora, yo aprovecho que has dicho fanatismo religioso porque creo que algo que nos hace mucho daño es la cucufatería ambiente. O sea, yo no entiendo cómo autoridades religiosas de una de las tantas iglesias que existe en este país, pero bueno, la más importante, la más numerosa, permite, por ejemplo, inmiscuirse en una exposición de arte y pedir que la cierren, ¿no? De manera indirecta. O, qué sé yo, tener opiniones políticas desde su púlpito. Entonces, en 1789... en Francia se dio la separación de la iglesia y el Estado. Yo a los alumnos siempre les trato de hacer entender eso. ¿Qué es el Estado? ¿Qué es la religión? Que son ámbitos separados, que la religión es claro. del área de lo íntimo, y que no puede interferir. Sin embargo, en esta ciudad, la autoridad religiosa tiene un poder espeluznante. Al que se someten las autoridades civiles. Y se someten las autoridades civiles, se someten voluntariamente, a instituciones culturales. Sí. Y eso no lo entiendo, más allá de que yo puedo entender que la política está compuesta de muchos elementos que terminan negociando, pero sin embargo hay áreas donde es inconcebible que una exposición de arte pueda tener interferencia la iglesia. Claro. O sea, eso es vivir realmente en el medioevo, ¿no? Claro, que la Iglesia Católica tenga injerencia en asuntos de quienes no somos católicos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exactamente, ¿no? Claro, si tú como mujer te ves en la necesidad de hacer algo con tu cuerpo, ¿no? Que es problema tuyo, ¿no? Y no lo haces, y no eres católica ni nada, y no lo haces porque la Iglesia Católica te lo impide, eso es bien complicado, ¿no? Arequipa es una ciudad cucufata, y en el término amplio de la palabra, ¿no? O sea, no solamente porque, digamos, se someta a la religión católica en este caso, sino también porque hay como una
una sociedad vertical, Claro. autoritarismo, hay clasismo, ¿no es cierto? Hay todavía apellidos y cosas así, ¿no? Entonces es como... Es que racismo y cucufatería, por integra, ejemplo, el ¿no? clasismo, además te permiten mantener ese espacio, ese lugar de privilegio. Exacto. ¿No es cierto? Entonces por eso no quieres negociar, no quieres renunciar, quieres que se mantenga esa pirámide colonial en la que siempre vas a tener a alguien por debajo. Claro. O sea, digamos que a Arequipa le falta ser una sociedad más democrática, más inclusiva. Más horizontal, ¿no? Claro, Más horizontal, sí, claro. Pues, bueno, que es bueno el Perú en general, ¿no? O sea, es una, digamos, una sociedad semifeudal. Ahora, Entonces, claro, en las leyes eso está no es- todo, pero el Claro. tema es que en la realidad, en el día a día, no se por cumple, supuesto, ¿cierto? qué difícil es ser mujer, qué difícil es ser gay, qué difícil es, qué sé yo, ser indígena, Sí. ¿no? En esta ciudad y en este país. En ese sentido, estas fiestas, por ejemplo, en lugar de acentuar ese regionalismo que a veces se ha convertido en racismo, ¿no es cierto? ¿Qué debería rescatar? O sea, ¿qué es los valores arequipeños que deberíamos, del pasado, que deberíamos rescatar? Porque en algún momento hicieron a esta ciudad lo que es a través de la historia, ¿no? Sí, mira, yo lo he mencionado a propósito de la fiesta de la chicha, del patrimonio cultural, que es la picantería, ¿no? Para lo que debería servir, o sea, la defensa de este patrimonio es para darnos cuenta que, por ejemplo, en Arequipa, desde hace más de 150 años, ya se sabía cocinar muy bien, ya se sabía comer muy bien. ¿Y eso qué significa? Significa que había buena agricultura, que había buena ganadería, que había buena producción de insumos, que había buena pesca, ¿no? Entonces, aprendamos de eso, ¿no? Averigüemos de dónde vienen esos insumos, en qué condiciones trabajan las personas que los producen, ¿no? Y defendamos eso, o sea, que si quieres disfrutar de un chupo de camarones, bacán, tómale la foto, todo, marca Perú, lo que quieras, pero estás haciendo algo por evitar que esos ríos se contaminen, estás haciendo algo por evitar que se deprede el camarón, ¿no? Entonces, es un conjunto, es una reacción en cadena, ¿no? Si debemos aprender algo, quiere decir que si en algún momento esa ciudad tuvo una bonanza, digamos, quiere decir que estaban haciendo algo bien, ¿no? Entonces, aprendamos de eso, no sencillamente cantemos el himno y pongamos la bandera granate, ¿no? Porque son pequeñísimos símbolos, sino defender un patrimonio significa averiguar en qué condiciones, cuáles son las condiciones de producción y si son justas, pues defender. Bueno, para eso es este café piteado. Muchas gracias, Gracias a ti, por María. estar con nosotros. Hacemos una pausa.